Y si pueden abrir sus Biblias en el Salmo 1. Salmo 1. Entonces estamos comenzando el año 2020 y seguramente usted pasó el año con alguna persona especial, su familia, amigos, y generalmente pasamos estas fechas con personas queridas, con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Y bueno, yo tuve la bendición de tener a todos mis hijos, nada más tengo dos, ¿verdad? Pero vino mi hija de Carolina del Norte con su esposo y con mis 3 nietos, así es que pasamos una Navidad y un año nuevo en familia y fue una gran bendición. Pero una de las cosas que nosotros hacemos cuando recibimos el año es desearnos un feliz año y nos deseamos también un año próspero y un año de bendición. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos a una persona que Dios te bendiga, que tengas un año lleno de bendición? ¿A qué nos referimos? Porque si usted se da cuenta y usted ha leído los evangelios y ha leído las cartas de los apóstoles, se va a dar cuenta que nunca en los saludos, por ejemplo, Pablo dice Dios te bendiga o Dios los bendiga, nunca. Él siempre dice la gracia y paz de nuestro Señor sean con ustedes. Gracia, misericordia y paz para ustedes. Pero nunca dice que Dios te bendiga. Alguna vez tuvimos una discusión de esto y alguno decía, no, es que la Biblia dice en Efesios capítulo 1 que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, por eso Pablo dice, ya ustedes están bendecidos, entonces ya no puede desear bendición porque ya estamos bendecidos. Entonces podemos hacer una gran discusión de eso. Pero lo que realmente estamos diciendo es que tengas el favor de Dios. Que el favor de Dios sea para ti. Es más, la palabra bendecir es la palabra eulogeo en griego, y esta palabra es donde viene nuestra palabra elogio. ¿Has escuchado la palabra elogio? Es hablar bien, es la palabra el eu es el prefijo, y la palabra lego, que es hablar bien, el eu quiere decir bien. Cuando dice Eugenia o Eugenio, eu quiere decir bien, egéneto quiere decir nacer, bien nacido, eulogio quiere decir bien dicho o bendecir. Entonces eso quiere decir la palabra hablar bien de una persona. Entonces lo que nos referimos cuando hablamos del elogio o de la bendición es realmente que el favor de Dios esté sobre ti. Y en el Salmo 1 nos habla de cómo nosotros podemos tener una vida llena de dicha o una vida dichosa. Y lo que sí quiero que cada uno de ustedes y que yo en mi vida, mi esposa, mi familia podamos disfrutar el año 2020 es de una vida dichosa. Amén. Ahora vamos a ponernos de pie un momento y vamos al Salmo 1 y vamos a leer en el Salmo 1 lo que dice la palabra de Dios. Y a mí se me perdió el Salmo 1. Ya estoy en Job, ya voy a llegar. Y ahora estoy utilizando una Biblia física, que es más difícil de manejar. Salmo 1, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí está la palabra bendito o bienaventurado. Feliz, dichoso es la palabra bienaventurado. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los pecadores perecerá, o la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra que tenemos en este día, y gracias, Señor, porque tú quieres hablarnos, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón y habla a nuestra alma y a nuestra mente y transforme nuestra vida de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te agradecemos por este momento y pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Entonces aquí tenemos este Salmo 1. Ahora escuche, durante más de 2000 años en el Nuevo Testamento la palabra de Dios se ha mantenido
fiel. Es más, el Señor Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué? No pasará. Y desde antes, 750 años antes de Jesucristo, hubo un profeta que se llama Isaías, y él también escribió en Isaías 48, dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que tenemos una palabra que bendice, es una palabra que permanece para siempre. Y si nosotros queremos que nuestra vida sea una vida dichosa, una vida próspera, como dice el Salmo 1, dice que nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Y fíjense, hay dos cosas que yo quisiera como desafío para cada uno de nosotros en este año. Uno, permanecer en la palabra de Dios, es decir, que la palabra de Dios sea nuestra meditación, como lo vamos a ver en un momento más, pero también que estemos en la presencia de Dios, que nosotros practiquemos estar en la presencia de Dios cada día del año 2020. ¿Se le hace algo descabellado practicar la presencia de Dios en su vida durante todo el año 2020? Solamente tiene 366 días. Este año es un bisiesto, ¿sabías? Es que tiene 366 días. Así es que podemos practicar estas dos cosas: permanecer en la palabra de Dios y permanecer en la presencia de Dios. Así es que aquí también este salmo, fíjese que este salmo que estamos leyendo, este salmo lo escribió David, se cree que lo escribió el rey David, y entonces este salmo se escribió hace 3000 años. Qué impresionante, ¿no? Hablamos hace 3000 años que este salmo ha estado registrado y ha bendecido a todos aquellos que lo han leído y, lo más importante, que lo han practicado. Así es que este salmo dice cómo nosotros podemos tener una vida dichosa, una vida bienaventurada cada día, no solo el año 2020, sino el resto de tu vida. ¿Cuántos años vas a vivir? Yo no sé, pero yo sí quisiera tener una vida dichosa, una vida bienaventurada el resto de mi vida, y no solamente el año 2020. Así es que, ¿cuál es la vida dichosa o cuál es la vida bienaventurada? Ahora, esto es bien importante, porque recuerda que ninguno de nosotros merecemos una vida dichosa ni bienaventurada. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice claramente en Romanos capítulo 3: todos no hay un justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se han desviado, todos a una han hecho lo malo. Así es que delante de Dios ninguno de nosotros merecemos nada. Pero ¿sabe una cosa? Que gracias a Dios que Él es misericordioso y que no es por nuestras obras, sino es únicamente por su misericordia. Y quiero que veamos algo maravilloso. El Salmo 103 habla también de algo impresionante. El salmista dice: Dios no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Y dice algo impresionante, escuche: porque tan alto está el cielo de la tierra, así ha engrandecido Dios su misericordia. ¿Ya escuchó? Tan alto está el cielo de la tierra, así ha engrandecido Dios su misericordia. Y ahora vea esto: tan lejos está el oriente del occidente, ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Ya se fijó en la figura que está ahí descrita? En la cruz del Señor Jesucristo, Dios engrandeció su misericordia sobre nosotros, y en la cruz del Señor Jesucristo Dios separó, quitó nuestras iniquidades y nuestros pecados. En la cruz el Señor Jesucristo juzgó el pecado. En la cruz el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados. En la cruz la misericordia de Dios se mostró de una manera maravillosa para usted y para mí. No es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y en respuesta a esa gracia
gracia maravillosa de Dios que yo no merezco, la Biblia nos dice cómo podemos tener una vida dichosa en respuesta a la gracia de Dios. Y qué maravilloso es reconocer que yo no lo merezco, que es únicamente la gracia de Dios. Y en el Salmo 1 me dice cómo puedo responder de una manera correcta a esa gracia para que haya dicha y bendición en mi vida. Así es que ¿cuál es la vida bienaventurada? Y aquí nos dice, este salmo es maravilloso. Para Dios solamente hay dos tipos de personas. Así es que en este lugar para Dios solamente hay dos tipos de personas. Aquí habla de los malos y de los justos. O sea, solamente hay o los justos o los malos. Ahora, como ya dije hace un momento, ninguno de nosotros somos justos. Pero en Jesucristo hemos sido justificados. Así es que por Jesucristo, por eso hace un momento que cantábamos, que allí encuentro paz allí solo por Cristo. Solo es por Cristo que tenemos, todo lo que tenemos es únicamente por el Señor Jesucristo, todo gracias a la misericordia y al amor del Señor Jesucristo. Así es que, en primer lugar, solamente hay o el camino de los justos o el camino de los malos, y aquí en la primera parte del Salmo nos habla del camino de los justos, la segunda parte del Salmo nos habla del camino de los malos, y después nos habla de la conclusión entre el camino de los justos y de los malos. Así es que, en primer lugar, la persona que va a gozar del favor de Dios y va a ser una persona bienaventurada o dichosa en respuesta a la gracia de Dios, dicen los versos 1 al 3 del Salmo 1, es la persona que sigue el camino de los justos. Así es que una persona dichosa, una persona bienaventurada, una persona bendecida es la persona que sigue el camino de los justos. Ahora escuche, ¿cómo vamos a poder tener un camino de los justos o cómo vamos a poder caminar ese camino de los justos? Escuche, se necesita una relación correcta con Dios. Ahora esto es bien importante. ¿Por qué? Porque mucha gente confía en su religión. Muchos nacimos en una religión, muchos tenemos religión, pero tener una religión no es lo mismo que tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Y esto es lo que Dios anhela de nosotros, que nosotros podamos tener una relación correcta con Él. Jesucristo no es una religión, Jesucristo es una persona, y con una persona se tiene una relación. Por ejemplo, hay personas que tienen matrimonios, muchos están casados, pero no por eso tienen una correcta relación. Ya, por ahí voy a empezar. ¿Ya viste? Los amenes, ¿verdad? Amén. O sea, ¿por qué? Porque usted conoce, o también le ha tocado, desgraciadamente, participar en un matrimonio donde no hay una relación, donde no hay amor, donde viven juntos en el mismo techo, pero no hay una relación. No se conocen, no hay nada que los mueva hacia el futuro. Pues aquí me tocó vivir y pues ya qué le hago, ¿no? Ya nada más aprieto los dientes y me aguanto. Y desgraciadamente no hay una relación. Escuche, eso no es un matrimonio. Decía el pastor Quique, ese es un martirio, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que Dios nos creó para una relación con Él, y la primera crisis que hubo en el jardín de Edén es un hombre solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. 7 veces había dicho, es bueno, es bueno. Pero después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Y creó a la mujer para que el hombre y la mujer se complementaran el uno al otro y hubiera una relación. Entonces debe de haber una relación. La religión no es una relación, es simplemente tener una costumbre, tener un amuleto, tener algo ahí que dice, pero no tengo una relación. Y lo que Dios anhela de nosotros es que tengamos una relación. El ejemplo, hay varios ejemplos en la palabra de Dios, pero uno de los ejemplos impactantes es el apóstol Pablo.
Usted conoce la vida del apóstol Pablo. Él era un religioso, pero de los buenos. Él guardaba los mandamientos, iba cada semana a la iglesia o a la sinagoga, no faltaba, conocía, era practicante tremendo. Y él lo dice en Filipenses capítulo 3, dice: yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Y habla de todo su pedigrí religioso. Y sabemos, porque lo que dice en Hechos capítulo 9, cuando él relata lo que sucedió persiguiendo a la iglesia, porque era celoso de su religión, persiguiendo a la iglesia, de pronto se encuentra con el Señor Jesús, que le dice: Pablo, o Saulo, se llamaba Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y escuche la voz que le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y ese hombre religioso en ese momento dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la conversión. Ese es el momento donde un hombre religioso se encuentra con el Señor Jesucristo. Es un hombre que tenía una religión, ahora tiene una relación, y ese hombre religioso se convirtió en el hombre más tremendo en las manos de Dios, y escribió 13 epístolas y transformó el mundo de las misiones, y para muchos es el cristiano, es la persona más influyente después del Señor Jesucristo en el cristianismo. Se imagina un hombre religioso. Otro hombre religioso es Nicodemo. Nicodemo también un principal entre los judíos, un arzobispo, no sé, un hombre tremendo. Y un día fue a Jesús de noche, no querían que nadie lo viera, pues qué iban a decir de él. Y le dijo: maestro, rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor Jesús sabía la necesidad, veía el corazón de este hombre, que toda su religión no le había dejado nada más que un vacío en su corazón, y le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo: bueno, pero ¿cómo? ¿A poco siendo viejo me puedo volver a meter en el vientre de mi madre y nacer? Le dijo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te maravilles que te dije que te es necesario nacer de nuevo. Y la Biblia contesta: ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? La Biblia dice en Juan 1:10: Jesucristo vino a los suyos no lo recibieron, dijeron: ya lo conocemos, eso ya me lo sé, ya me bauticé, yo ya hice mi primera comunión, ya hice. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de carne ni de voluntad de hombre, sino nacen de Dios. ¿Sabes qué? Si tú tienes una religión pero nunca has nacido de Dios, no tienes una relación con Dios. Y esto es lo que dice el Salmo 1. Los justos necesitan, primero que nada, no puedes, una persona que no ha sido justificada, una persona que no ha sido lavada, una persona que no ha sido perdonada, una persona que el Espíritu Santo no está en su corazón, nunca, por más que se esfuerce, va a poder vivir una vida justa. Nunca va a poder caminar por el camino de los justos. Es imposible. Es imposible. Pero una persona renovada, una persona que tiene el Espíritu Santo, una persona que ha recibido el perdón de Jesucristo, entonces puede caminar por el camino de los justos. Así es que yo me pregunto si has tenido un encuentro con Jesucristo. Escucha, al final de Juan capítulo 20, Juan dice: muchas cosas hizo el Señor Jesús, y las cuales si se escribían no cabrían en todos los libros. Y dice: yo pienso que no cabrían en todos los libros, pero estas cosas que se escribieron en el Evangelio, estas se han escrito para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Escucha, tenemos que creer.
quién es Jesucristo y lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Así es que nosotros podemos tener una vida feliz, una vida dichosa con el favor de Dios cuando nosotros caminamos por el camino de los justos con una relación correcta con Jesucristo. Y después dice aquí, además rechaza las costumbres desviadas o el camino de los pecadores. Y a mí me llama mucho la atención esto. Fíjate, la Biblia textual, tengo varias Biblias cuando estudio un pasaje, tengo la Biblia, la Reina Valera, y tengo la Biblia, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Y ahora que salió una Biblia que se llama la Biblia textual. Y entonces vi este pasaje en la Biblia textual. Fíjate lo que dice. Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Y después escucha esto, ni se detuvo. Es el verbo amar, que quiere decir detenerse o pararse. Ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y lo que me llamó la atención de estas tres cosas, escucha, porque dice que bienaventurado el varón que no anduvo en camino, ni se detuvo, ni se sentó. Tres verbos que aparecen ahí: caminar, detenerse y sentarse. Cuando andas en camino, todos nosotros vamos caminando en la vida. Nuestra vida es un caminar y caminar y caminar. Pero el problema es qué camino estás tomando. Si vas caminando y estás caminando por el camino de los pecadores, te va a llevar a la destrucción. Si vas a caminar por el camino de los justos, y es lo que está diciendo aquí. Ahora, tú vas caminando, pero de pronto vienen los consejos de los malos. Y cuando tú te paras para escuchar el consejo de los malos, vas a terminar sentado en la silla de los escarnecedores. Ahora déjame explicarte qué quiere decir eso, porque un escarnecedor, una vez un pastor dijo, todos los que van al cine se van y se sientan en silla de escarnecedores, por eso no vayas al cine. Dije, wow, qué forma de interpretar la Biblia, ¿no? Qué hermenéutica más tremenda. ¿Qué quiere decir eso? Mira, tú vas caminando, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores. Digamos que tú estás teniendo un problema en tu matrimonio, que casi nadie tiene, ¿verdad? Es hipotético nomás. Y entonces en ese problema tú quieres un consejo y le llamas a tu tía Chonita. Ahora, tú sabes que tu tía Chonita tiene un carácter de la patada. O sea, así decimos en México cuando uno tiene un mal carácter, ¿no? Entonces le llamas y le dices, ¿qué crees, tía? Pues es que fíjate que Juliancito, mi esposo, ¿te acuerdas de él, no? Sí, ese. Mira, ayer me llegó bien tarde y bien borracho. Tú ya sabes qué consejo quieres escuchar, porque cuando nosotros pedimos consejo es para escuchar lo que nosotros queremos escuchar. No, mija, yo que tú ya hubiera agarrado el sartén, el caso ese grande, el de hierro que te acabas de comprar, ese que pesa mucho, y ya se lo hubiera zorrajado en la cabeza. Y ahí está el consejo, pero ¿de quién es el consejo? De los malos. Y después, ¿qué sucede? Una vez que está en ese consejo, se sienta en la silla de los burladores. Te sientas ahí, jajaja, jijiji. En lugar de pedir el consejo de los sabios, el consejo de los piadosos, el consejo de Dios que te dice perdona, el consejo de Dios que dice busca, ora por tu esposo, dale testimonio y él se va a convertir. Y aquí tenemos muchas mujeres que han hecho eso en lugar de dejar al marido y han orado por ellos y han visto la maravilla. El día que Miguel, perdón que los ponga de ejemplo, ustedes ya lo han dado aquí su testimonio. El día que Miguel contó su testimonio en Cuba, nos hizo llorar a todos de cómo ellos oraban por su papá. Imagínense a un jovencito orando por su papá para que el Señor lo tocara y lo convirtiera. Y de pronto Rubén se encuentra con el Señor y el Señor lo transforma y ve el camino, la obra que Dios hace en su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer en lugar de zorrajar sartenazos de hierro sobre la cabeza de las personas. Tenemos que perdonar, tenemos que orar y tenemos que pedir el consejo de los sabios. Así es que rechaza esas costumbres desviadas. Y finalmente,
Sentarse en la silla de escarnecedores es la actitud del corazón, es la disposición de la vida de blasfemar, de burlarte de las cosas de Dios, de decir yo voy a seguir mi borrachera y Jesús es mi compadre y que yo me llevo de a cuartos con el que está allá arriba. ¿Han escuchado personas así? Yo y el Chuy somos, el Chuchito somos, o sea, así se refieren al Señor Jesús. Cuando la Biblia dice no uses el nombre de Dios en vano. Tremendo. Pero ¿qué pasa? Lo único que nos dice es que esas personas no conocen al Santo de Santos, porque no se atreverían a hablar así del Señor Jesús. Y después dice en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así es que para seguir el camino de los justos hay que tener una relación correcta con Dios, hay que rechazar esas costumbres desviadas y hay que permanecer en la palabra de Dios. En lugar de caminar, en lugar de detenerse y sentarse con los malos, la persona dichosa, la persona bienaventurada permanece en la palabra de Dios. Se enfoca en conocer a Dios y su palabra. ¿Sabe una cosa? Nuestra mente tiene que ser renovada. Y la única manera de renovar todo lo que nos ha metido en la cabeza de que venimos del mono y que todo ese tipo de cosas, la única manera de renovar todo eso es a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay preguntas que son elementales en la vida. ¿Cuáles son las preguntas elementales de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Materialismo te va a decir vienes del mono, ¿verdad? ¿Quién eres? Eres un accidente en el universo. ¿Y a dónde vas? A la tierra y te vas a morir y no va a pasar nada. Esa es la esperanza, esto es lo que te da el materialismo, el ateísmo, todo ese. Pero cuando vienes a la Biblia, ¿de dónde vengo? La Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo. ¿Quién soy? La Biblia dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eres imagen de Dios, eres creado a imagen de Dios. ¿A dónde voy? Bueno, ya lo hemos visto. Dios tiene una morada eterna donde vamos a vivir con Él por la eternidad. Tienes todas las respuestas para tu vida y tienes una esperanza maravillosa. ¿Y dónde viene? De la palabra de Dios. Tenemos que renovar nuestra mente y tenemos que meditar la palabra de Dios. Dice que aquí debe de estar nuestra delicia. Escucha, ¿qué es lo que disfrutas? Hay muchas cosas que yo disfruto. Por ejemplo, leer un buen libro, lo disfruto. Escuchar música, tocar música, sí, pero me saca callos en las manos. Cantar, sí, pero se rompen los vidrios de mi casa. ¿Qué cosas disfrutas? Esas cosas, imagínate, dice la palabra de Dios, y en su ley está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Escucha, cuando tú haces de la palabra de Dios no nada más un libro de lectura, sino es el libro donde estás meditando, donde dejas que Dios te hable, así como checas tu celular cada 60 segundos para ver si te llegó un texto. ¿Por qué no checas la Biblia? Porque Dios tiene un mensaje de texto para ti. Aquí tiene, todo esto es un mensaje de texto, un mensaje de amor maravilloso, un mensaje de consejo de Dios para ti. Y que la palabra de Dios sea tu delicia. ¿Sabes qué va a suceder cuando la palabra de Dios es tu delicia? Y cuando meditas en la palabra de Dios de día y de noche, escucha, dice aquí, vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Usted conoces, has escuchado el libro, los árboles que se llaman secoyas? En la Sierra Nevada de California, son unos como cipreses, unos pinos que le llaman los pinos rojos o los pinos rojos. Su tronco es aproximadamente de 30 pies de ancho. Imagínate nada más, el tronco de un árbol 30 pies. Y son de 290, casi 300 pies de alto. Es impresionante. Pero estos pinos tienen unas raíces. Antes de crecer, y algunos tienen hasta 2000 años de edad, imagínense nada más. Antes de crecer, comienzan a echar raíz. Y una vez que están enraizados y sus raíces se extienden larguísimas, entonces comienzan a crecer. Y cuando llegan los vientos, las tormentas que pasan por allá del norte de California, esos permanecen de pie y no se caen. ¿Por qué?
Porque están plantados y tienen unas raíces impresionantes. Dice la palabra de Dios, cuando tú meditas en la palabra de Dios, tu vida es como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua y que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Escucha, imagínate ese árbol plantado junto a corrientes de agua, recibiendo la savia y recibiendo el alimento espiritual en tu corazón cada día, siendo transformado en la imagen de Cristo y luego formando el fruto del Espíritu en ti, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sabes lo que es la templanza? Control propio. Imagínate el control propio, que llegue fulana de tal y que te diga, ¿qué crees que me dijo fulanita? Que tú tienes cara de mono. ¿Qué se cree esta vieja? Y comienza por un chisme, porque alguien dijo, pierdes el control y te vas con todo. Imagínate que tuvieras control propio y que tuvieras el fruto del Espíritu Santo. Llega y te dice, muchas gracias por decirme, hermana, pero yo voy a hablar con ella. Y luego vas y le dices, oye, hermana, fulana me dijo que tú dijiste. Pues jamás dije, entonces ¿quién en control? Pero ¿qué pasa con nosotros? Reaccionamos y aventamos todo. Imagínate que decides tú, ya no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque nadie tiene el control de mis emociones, sino solamente yo, y el Espíritu Santo controla mis emociones. ¿Te imaginas lo que va a pasar cuando ya no te enojas porque el control del Espíritu Santo tiene tus emociones? Se llama fruto del Espíritu Santo y es la templanza. Imagínate, cuando eres bondadoso en lugar de rencoroso, y en lugar de te vas con todo y le voy a zorrajar. Cuando tienes bondad, cuando tienes amor, cuando puedes perdonar, eso se llama el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo surge esto? Cuando estás plantado junto a corrientes de agua, cuando estás leyendo, meditando y practicando la palabra de Dios en tu vida. Pero después, escucha, ya vimos entonces lo que es seguir el camino de los justos. Y después viene el contraste, pero se escapa del camino de los malos. Verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, fíjate como dice, el malo es completamente vanidad. Todo lo que hace el vano es completamente vanidad. Dice, es como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo que arrebata el viento? Ahora en noviembre, en octubre, en octubre, noviembre se secaron las hojas de los árboles y se cayeron todas. Y todos aquellos que yo no tengo árboles en mi casa, pero el vecino de al lado tiene unos árboles en su casa y me caen todas las hojas. Parece que se caen ahí y me las pone a mí, ¿verdad? Y el otro día con la tormenta que hubo, llegué a mi casa, estaba limpiecita. A lo mejor fue fue el viento, o a lo mejor me limpiaron mi jardín, pero no creo que haya sido el vecino, ¿no? Pero toda esa hoja que cae, ese es el tamo, es la hojarasca, son las hojas secas. Llega el viento y se la lleva. La vida del malo, todo lo que hace no tiene significado y no tiene valor. Nunca va a llenar y nunca va a satisfacer. Y la Biblia dice, si tú inviertes tu vida en cosas que no tienen significado, ni sentido, ni valor, todo eso va a desaparecer con el viento. Y dice, no así los malos, son como el tamo que arrebata el viento. Y además dice, no van a permanecer, porque dice el verso 5, no se van a levantar los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido, ¿se acuerdan? La semana pasada estudiamos el juicio del trono blanco. Dios ha establecido un día en que va a juzgar y va a traer juicio, y su juicio es justo. Y dice, no van a permanecer. Ninguno de los malos, todo eso que hicieron va a ser traído a la luz, todo va a ser pesado, y cuando se pese y te diga, estás pesado. Pero todo eso no tiene valor. Y finalmente, dice el verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los pecadores perecerá. Y este verso describe en unas cuantas palabras lo que sucede a los que siguen el camino de los justos y lo que sucede a los que siguen el camino de los malos. El justo va a permanecer. Y dice aquí, Dios conoce el camino de los justos.
Y cuando tú decides seguir el camino de los justos, escucha, Dios te conoce. Si yo te puedo compartir el versículo que más temor me ha dado al leerlo, es Mateo 7:21. Porque dice Mateo 7:21, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les voy a responder, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué versículo más tremendo! Pero dice aquí que al justo el Señor lo conoce. El que camina el camino de los justos, el Señor lo conoce. Pero dice que el malo va a perecer. Una vez más la palabra nos dice que el malo va a perecer. Escucha, hace un momento hablé de Saulo el apóstol. ¿Sabe cómo terminó el apóstol Pablo su vida? ¿Se acuerda? Prisionero, ¿verdad? Y la tradición dice que fue decapitado, ¿no? Por ahí del año 64 lo decapitaron. ¿Sabe cómo terminó el apóstol Pedro? Juan capítulo 20 dice, va a venir el día que te van a llevar y te van a tomar y te van a llevar y dice, esto estaba diciendo en cuanto a la muerte que iba a sufrir. Entonces muchos creen que Pedro fue crucificado y que fue crucificado de cabeza. Ahora, ¿usted sabe quién mandó matar tanto a Pedro como a Pablo? Más o menos por el mismo año 64 por ahí. ¿Quién era el emperador en aquel entonces? Ni quién se acuerde, ¿verdad? El camino de los malos perecerá, mas el de los justos va a permanecer. Pedro murió en Roma, crucificado de cabeza. Sepultaron a Pedro en Roma y después hubo un emperador que se llamó Constantino que mandó construir un templo sobre la tumba de Pedro. Más adelante, por el año 1400, llegó otro y dijo, no, este templito hay que reemplazarlo por un templote. Y entonces hicieron la Basílica de San Pedro sobre la tumba de Roma. Ahora, déjeme decirle esto. El camino de los justos permanece, pero el de los malos, nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda del emperador que mandó matar a Pedro y a Pablo. ¿Quién fue? Nerón. ¿A quién le llaman Nerón en nuestros días? ¿A quién? A los perros nada más. ¿Por qué? Porque el camino de los malos va a perecer, mas el de los justos va a permanecer. Escucha, ¿cuál es el camino que en esta tarde vas a decidir para, no nada más para el 2020 o para el 2020, sino para el resto de tu vida? ¿Qué es lo que va a valer la pena en tu vida para que dediques tu vida a ello? Seguir en el camino de los malos, todo el mundo va por ahí, pero nada permanece, nada te satisface, o caminar por el camino de los justos, tener una relación correcta con Dios a través de Jesucristo y meditar en su ley de día y de noche para que seas como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que va a dar fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta tarde. Y escucha, tenemos un desafío maravilloso de parte de Dios en su palabra que nos desafía a vivir de una manera que vaya a trascender, que vaya a tener una trascendencia no nada más en esta vida, sino que vaya a trascender por la eternidad.